siempre se busca la gran solución. Entonces vamos a Alemania, van a Holanda, viajan de aquí, de allá. ¿Qué es la gran solución? ¿Por qué no buscar soluciones a escala humana? En tu barrio, en este lugar específico. Yo cuando hablo de empresario, no hablo solamente de especuladores. Porque a veces dicen, no, yo soy empresario. Y especulan, qué sé yo, meten aquí, meten allá. Claro, y sí, la verdad es que no crean nada. No. Usted es un especulador. Le hemos pedido a la inteligencia artificial que analice esta conversación hasta ahora. Si pudieras usar la inteligencia artificial para mejorar un solo aspecto de la política chilena, ¿cuál elegirías y por qué? Y siendo honesto, ¿crees que la IA podría hacer mejor tu trabajo? Hola nuevamente, acá estamos en un nuevo episodio de entrevistas. Hoy día tenemos a un gran invitado acá, tenemos a José Montalma Foyajaque, acá directamente con nosotros. Así que primero que todo, un salud. Salud, Camilo. Salud. Este es un salud doblemente especial porque hoy día estamos probando por primera vez esta nueva cerveza. Es una cerveza Wheat Beer. Es un estilo belga clásico de allá, muy refrescante, de 4,5 grados, que tiene un porcentaje importante de trigo y además tiene semillas de cilantro y cáscara naranja. Es muy clásico tomarlo en Bélgica cuando hace calor, así muy refrescante, así que ideal hoy día para refrescar la lengua y poder hablar de varios temas que tenemos pendientes. Perfecto. Así que, nuevamente, saludos por estar acá. Salud. Partamos primero contigo porque tú eres finalmente yo pensaba, antes era un político atípico porque eres una persona bastante joven, es decir, ¿cuánto tienes tú? 39 años, ¿sí? Y uno hoy día, cuando uno piensa hoy día en políticos jóvenes, uno al tiro se imagina el Frente Amplio, personas chasconas o pelados, así, sin corbata, así un poco. Y tú como que te has mantenido más cerca del mundo político más tradicional. ¿Cómo llegas tú al mundo de la política? ¿Dónde parte? Cuéntanos un poco tu inicio histórico que te lleva a este punto. Bueno, es amplia la pregunta y sí, efectivamente, claro, yo lo pienso ahora y sí, es verdad, yo me gusta el estilo también de los que han construido el país también, que son clásicos y gente que también valora las tradiciones, valora lo que somos también, nuestra identidad. Creo que eso es algo que no lo había pensado, pero ahora que me lo dice, adscribo completamente a esa forma también de trabajar en lo público. Yo partí, claro, bien chico, digamos, con toda la camada de los dirigentes estudiantiles. Partimos con ese sueño que era que, oiga, ¿sabe qué? Tengo un compañero al lado que está teniendo que endeudar a su familia o simplemente no poder estudiar simplemente porque su familia, ni siquiera él, su familia no tiene los recursos. Y dijimos, mire, ¿sabe qué? Terminemos con el tema de ir a negociar las becas con el Mineduc en esa época y empecemos a plantear una idea fuerza que nos una a todos, que oiga, esto es un derecho y bueno, debemos tener posibilidad de ejercerlos todos, independiente de los bolsillos de los padres. Y a partir de eso se armó, bueno, todos conocemos el movimiento estudiantil, ¿cierto? El 2011 y toda esa época yo fui dirigente estudiantil en Santiago. Tuve mucha coordinación con los distintos movimientos. Yo en esa época no era de ningún partido político, yo trabajaba en colectivos que se armaban justamente en la universidad. Era muy crítico también de la política institucionalizada, digamos, parlamentaria, en fin. Y ahí me involucré, digamos, en lo público y una vez que salgo de la universidad me voy para Villarrica, hago mi tesis. Y ahí trabajé en una investigación más académica que se da justo el 2009 cuando se ratifica el convenio 169 por parte de Chile, claro. Bachelet 1. Y ahí empiezo a conocer el trabajo que se hacía desde las comunidades en torno a proyectos como la piscicultura, que no había consultas, se estaba implementando y empezamos a estudiar. Y ahí empiezo a conocer también y me empiezo a imbuir, digamos, de la ruralidad específicamente, de las comunidades, del tema de los agua potable, los caminos, la conectividad. Y veo ese desnivel, además que en la zona lacustre se ve muy patente, muy fuerte, pues, entre los que vienen en verano, ¿cierto? Con tremenda casa y qué sé yo, y sectores rurales muy cerca que todavía están en la electrificación. Entonces, ahí empiezo, yo diría, se mete en mí, digamos, un bicho de empezar a trabajar en ello.
¿Cómo viviste tú siendo una persona joven, hace menos de 30 años, como te decías, el gobernador más joven, y pasaste de ser un dirigente estudiantil, que generalmente uno va en contra de la autoridad, a comandar la autoridad, a estar ahí siendo porque entiendo que el gobernador, al igual que el delegado presidencial, está a cargo de del orden público? Entonces, ¿cómo fue ese cambio en ti? ¿Cómo lo manejaste estar jugando y conociendo esos dos lados? Bueno, la verdad es que, claro, como dirigente estudiantil una posición era bastante cómoda desde el punto de vista de exigir, éramos parte de la demanda. Y cuando uno llega al gobierno, de hecho siempre lo hablo, uno tiene que entender que no es parte de la demanda, pues es parte de la oferta. Okay. Y tiene que mejorar esa oferta y tiene que hacerse cargo de la demanda, pero también tiene que ser sincero y decir que esta es la oferta y no podéis inventar cosas que no hay, no podéis inventar una región que no existe, no podéis inventar un país que no existe ni un presupuesto que no existe. Y eso a veces es complicado, pero es la realidad y la verdad es que es difícil entender ese cambio, pero creo que la experiencia a uno lo ayuda también a entenderlo, pero también sin perder el que hay que desafiar esa realidad. Porque otra cosa es decir, mira, bueno, me conformo, esta es la realidad, hay que desafiar, la realidad se puede cambiar. Es difícil, es lenta, hay que tener paciencia, pero se puede cambiar si uno se esfuerza y si nos esforzamos y generamos la capacidad. ¿Ah? Y yo creo que esa posición es bien brusca. Sí, yo creo que la viví y a punta de golpes, de aprendizaje, de ver que la realidad era mucho más compleja que lo que uno la pintaba, que en verdad los grupos de intereses no era el gobierno y los estudiantes, sino que entre medio hay múltiples situaciones que hay que advertir a la hora de poder generar cambios. Yo creo que yo diría eso fue lo más relevante en ese paso de ser dirigente estudiantil a ser autoridad. Volvamos entonces un poquito al pasado. Entonces tú después también en un momento, lo último que tú estuviste fue de delegado presidencial, en este caso Entonces, ¿cuál es la expectativa realidad con este cargo de delegado presidencial, que además es relativamente nuevo? Es decir, todavía creo que nadie entiende muy bien qué es lo que hace. Es decir, ¿cuál fue tu opinión, sobre todo con la experiencia que venías de antes de ser gobernador con Bachelet y ahora ser delegado presidencial? Otra figura parecida pero diferente con Boric, finalmente un gobierno en el cual es nuevo, como que uno dice, bueno, Chile cambió o no cambió tanto. Entonces, ahí hay una dicotomía y un cambio. ¿Cómo viviste eso? Esa expectativa de realidad y ese cambio fuerte de figura, de equipo. Bueno, yo creo, obviamente, el Chile del 2014 es muy distinto al Chile del 2021, 2022, post pandemia además. Claro. Pero yo tengo una absoluta convicción de que hoy día el Estado no tiene las herramientas para resolver los problemas de los ciudadanos. Y es una convicción que me di cuenta siendo también delegado. O sea, cuando hablamos de las listas de espera, cuando hablamos de poder generar crecimiento en la región, cuando hablamos de la seguridad, la delincuencia, cuando hablamos de la ciudad, hoy día tenemos que echarle mano, a propósito, a la inteligencia artificial, echarle mano a las tecnologías. Y hoy día el Estado es un funcionario. Mira, yo me acuerdo de un ejemplo, creo que lo vi en un video de TikTok, no sé dónde lo vi, pero lo vi en algún lugar, que hablaba uno de los fundadores de Not Mayo. Ah, perfecto, sí. Que había ido a Corfo, por ejemplo, a postular el proyecto Not Mayo, exitosísimo en todo el mundo. Y le dijeron, no, eso no va a funcionar. No, es imposible que funcione, eso no te va a funcionar en ninguna parte del mundo. Claro. ¿Y qué decía? ¿Cómo esa persona iba a creer que nosotros íbamos a funcionar si nuestro proyecto era realmente innovador? Entonces, esto me recuerda hay un sketch de ¿cómo se llama? De Plan Z, del antiguo Canal 2 en Santiago. Ah, claro. Que hoy en día, bueno, ahora lo voy a ver en YouTube, donde justamente hay un sketch sobre eso, así como ideas súper innovadoras que le dicen, no, eso no. Claro, le decían, oye, tenemos un negocio como el McDonald's, y dicen, no, eso no va a funcionar. Sí, claro. Sí, pues pasa harto eso, sí, pasa así. Sí, es una. A mí, yo tengo ese dilema, yo me considero un emprendedor más que empresario, y hoy en día, por un lado, se habla mucho de las pymes, pero la cantidad de trabas para poder hacer la
la cantidad de documentos, de burocracia, y todos quieren sacar una tajada cuando uno ni siquiera todavía ha armado el queque. Entonces, sí, yo también, es uno de los grandes temas que a mí me apasiona, de cómo nosotros podemos ser innovadores de verdad. Y claro, ¿dónde juega el Estado en esto? Sí, es un tema. Y te piden certeza. O sea, Sí. ¿cómo tú le vas a pedir a un emprendedor que te dé certezas? Si el emprendedor, su característica principal es que apuesta a algo. Puede salir, sí, Claro. pero puede no salir. Entonces, ¿cómo el Estado te va a pedir? No, yo te voy a ayudar, pero siempre y cuando tú me des certeza. Bueno, si te da certeza, probablemente ese emprendimiento en poco tiempo más va a fracasar. Sí. Hoy día, antiguamente las empresas duraban 50 años. Claro. Hoy día dura, no sé, 3 años, 5 años. Entonces los emprendimientos, si no se renuevan permanentemente, bueno, el Estado tiene eso. Y creo que no es un tema de color político, ni los de allá, los de acá. Yo creo que ahí tenemos que, nuestra generación, particularmente creo yo, nuestra generación, tiene que hacer un quiebre importante. O si no, lo que va a pasar es que la gente cada vez se va a desafectar más. Y los problemas más graves que tiene la ciudadanía, que hoy día sin duda uno de ellos es la seguridad o la salud pública, no lo vamos a poder abordar de forma eficiente, porque la seguridad se puede abordar de forma privada, pero no es eficiente. Aunque tú tengas la mayor cantidad de riqueza, no es eficiente abordarlo, y los países que lo abordan de forma privada son los países más inseguros. Entonces, cuando hablamos de poder reestructurar el Estado, tenemos que apostar a hacer las cosas distintas. Y cuando digo distinto, no es no usar esto, usar, qué sé yo, algo en la vestimenta, digamos. Tiene que ver con tener una mirada distinta, poder hacernos cargo de la revolución que significa que un día sale inteligencia artificial y nos dice todo esto es ChatGPT, y después nos sale esta China que nos dice no, al parecer esa tecnología no era, pero en cosa de meses, Sí. bueno, nosotros tenemos que ver la posibilidad de cómo creamos un Estado que permita hacerse cargo de eso. Sí, Donate mencionaba el tema de, por ejemplo, bueno, de las empresas estas, y yo hace años atrás leía algo que decía, por ejemplo, que en países como Finlandia, si tú, por ejemplo, fracasabas muchas veces, por ejemplo, si habías fracasado 10 en una empresa, era más fácil que el Estado y que los bancos te dieran plata. Y yo primero no entendía, es como casi así como, bien, usted fracasó un premio, pero al final de cuentas eso es porque esa persona fracasó porque lo intentó, lo probó, pero ¿qué pasa? Ellos entendieron de que cuando le dé el palo al gato, va a ser 100 veces más poderoso que esas 10 pérdidas que tuvo. Y así nos van creando, uno ve siempre en los grandes, no sé, bueno, en los Musk, en todo eso, uno siempre ve lo que ganaron, pero no ve las que perdieron. Entonces, yo también siento que hoy día se castiga mucho al que fracasa en otro sentido, y no solamente en lo económico, también en lo social. Hoy día alguien que tiene un traspié, ¿cachai? Al tiro, como que uno lo sepulta. Es decir, la sociedad es verdad que es muy castigadora, es decir, y cuando uno está arriba también es bien chaquetera. Entonces tenemos una dualidad ahí como sociedad que creo que hay que cambiar. ¿Sí? Y esta pandemia ahora que es que Sí. estos jóvenes que son más jóvenes que yo, de unos 20 años, que aparecen en el TikTok, por ejemplo, diciendo, hey bro, y qué sé yo, y yo voy a hacer la plata en un día, con una cosa súper sencilla como, oye, voy a hacer esta cuestión y mañana te voy a hacer millonario. Y uno dice, oye, pero es imposible caer en eso. No, hay mucha gente, miles y miles de personas. Lo que pasó con Milei con la criptomoneda. O sea, pasa todos los días que está todo tan como simplificado, que la gente al final dice son los ganadores, los perdedores, los buenos y los malos, todo tan blanco o negro. Claro, y eso se viraliza, la rabia se viraliza, el enojo se viraliza, como si eso pudiese construir algo, ¿no? Y la verdad, un amigo me dice, la realidad es mucho más rasca y aburrida que la ficción. Claro, eso de llegar hasta la cima es lento, es aburrido, pero así se construye, ¿no? No hay otra forma. Sí, yo hablo mucho con ChatGPT, quizá más de lo que debería, pero el otro día le preguntaba, así le decía, ¿cuáles son las cosas que te sorprenden de la humanidad? Decía, imagínate tú, que hablas con 1.000 millones de personas, literalmente decir, algo tendrás que haber aprendido. Y me dijo un par de cosas, y entre ellos, lo que más le llamaba la atención era que por qué en la era de la información, donde tenemos el acceso a todo, estamos más desinformados que nunca. Entonces, y es lo que dices tú con el TikTok. Yo acá tengo muchos casos, de repente, de trabajadores o personas que dicen, no, esto es así. ¿Y dónde te informaste? En TikTok. Claro. Entonces, esas son las fuentes de conocimiento hoy en día. Y como dices tú, también a mí me preocupa
mucho eso, de que hoy día no está la idea de que para llegar arriba hay que trabajar, sino que, claro, está la solución fácil, o denme esta cosa de... Y también tocamos finalmente el gran tema del papá de Estado, ¿cachai? Que hasta qué punto algunos, por un lado, alegan por el Estado, pero por otro lado, pero igual quiero que me den todo. Entonces estamos ahí, creo que con las juventudes, sobre todo estos famosos millennials, estamos en un cambio de paradigma, y más allá de lo que va a pasar ahora, de tus candidaturas y toda la cosa, en este mundo y en este país que está cada vez más polarizado, pero parece ser una tendencia mundial, donde entran así como tú peleas internamente contra los populismos, contra esto tú hablabas antes de ser cómo mantenerte, estoy con quizá en una postura más política, más clásica, sin caer en el facilismo de decir, bueno, si ofrezco esto me van a dar más votos, pero sabes internamente que eso no es así. Entonces, ¿cómo te vislumbras creciendo y batallando en este mundo que se viene extraño? Bueno, no es fácil, pero yo creo que esto a veces son como, yo les llamo como ideas globo, ¿no? Que se inflan, pero en algún momento se revientan. Y eso ha pasado para todos lados, para el sector muy extremo, para la izquierda, sector muy extremo para la derecha. Yo pienso que a veces esta utopía que venden hoy día a un sector donde dice la libertad, y bueno, claro, tú no ves la libertad, no la tocas, no, entonces te llaman y te invitan a algo que en definitiva no es tangible. Yo pienso que hoy día la gente también ha adquirido mucho sentido común con los últimos vaivenes de nuestro país. Sabe que las cosas cuestan, que los discursos, digamos, cuando no se acompañan de cosas concretas, de poder dialogar con la otra parte, de saber, hoy día la gente sabe que las cosas no se cambian de un día para otro, que se necesitan mover muchos intereses y que esos intereses son contrapuestos. Cuando hablo de intereses no hablo de ilegítimos, hay intereses ilegítimos y eso obviamente tienen que estar fuera, pero hay intereses legítimos de distintos actores. Y bueno, la misión principal del conductor, de una autoridad, es poder hacer que cómo calzan todos estos intereses para poder en conjunto avanzar. Y yo creo que desde la delegación pudimos lograr eso, y con todas las autoridades, pero también, ojo, con todos los gremios. Cuando me dicen, oye, se logró, cuando usted está a bajar un 70% la inseguridad, que era uno de los principales problemas, o es uno de los principales problemas en general, lo pudimos bajar particularmente en las zonas rurales. Eso no fue solo del gobierno. Algunos decían es solo del estado de excepción. Y otros decían no, es solo de la fiscalía. Y si subía, era todo culpa del gobierno. Entonces, yo diría que todos aportan a eso. Los gremios, tanto Agrícola como los distintos gremios, como el ejército, las distintas instituciones, el Ministerio Público, obviamente el gobierno. Entonces, yo pienso que hay que trabajar hoy día con las ideas que tienen toda la ciudadanía, ojalá organizada, para hacerlo de forma ordenada. Los gremios son muy importantes, las organizaciones sociales, los dirigentes. Creo que hay un capital ahí que a veces no por mala voluntad, no es porque las autoridades no quieran, sino porque no están las herramientas para poder tener esa información, trabajar en conjunto y generar ideas en común. Yo siempre he creído que la libertad y la seguridad, que son dos grandes temas, que los vamos a tocar ahora de vuelta de este pequeño refil, son tan importantes y al mismo tiempo chocan, porque yo no veo, siempre he pensado que una tiene que subir y otra tiene que bajar, a menos que inventemos una fórmula nueva, y de eso me gustaría mucho que hablemos después en esta segunda vuelta. Así que vamos a hacer un pequeño break, vamos a rellenar esta rica wheat beer, cerveza altamente chupeable, como dice el término técnico, y para entrar más en profundidad en unos temas más políticos.
Van a adoptar la inteligencia artificial, así que eso va a ser. Pero antes de entrar en eso, hablemos un poco de... Saludos a todos. O sea, muy buena la cerveza. Bien. Y yo soy entonces de los primeros en probar esta nueva Exacto, cerveza. de hecho la probamos juntos y yo no la había probado, así que aquí felicitaciones a mi equipo, Pablo y Morín, Nico, porque después uno dice que uno no felicita al equipo. Así que, bueno, estábamos nosotros hablando de política en general, así que estamos hablando de lo micro, pero también me gustaría hablar un poco de lo macro. Tú, conversando delante, ¿tú hoy día cómo te defines? ¿Como un socialdemócrata? ¿Eso vendría siendo como el domicilio político que tú tienes hoy día? Sí, me gustó un término que tú dijiste, era como la libertad y la seguridad. Ah, claro, sí, sí. Como que una u otra. Yo lo veo de la siguiente manera. Es como la libertad individual y el bienestar colectivo, digamos. Entonces es como sacrificar la libertad individual por el bienestar colectivo o al revés. Yo diría que trato de equilibrar esas dos cosas. O sea, creo en la libertad individual, absolutamente, creo que es fundamental, pero también creo en que tenemos que tributar a que todos podamos vivir mejor. Y al final, esos dos que se ven como polos, se juntan. Porque yo voy a poder tener una bienestar o poder ser libre y tener mejores derechos individuales si es que también el colectivo está mejor. Entonces creo que ese es el equilibrio para mí que debiera entregar la política. Perfecto. Sí, yo también estoy de acuerdo porque finalmente hoy en día lo que hablábamos en los populismos, bueno, de izquierda, de derecha, hoy día también ya como que muchos ya ni siquiera se definen mucho de cualquier lado, ya hay como que el mapa es más bidimensional o tridimensional, y están estas promesas que también son vacías, se llenan a veces con conceptos que al final si uno empieza a escarbar un poco dice, pero eso es lo contrario. Entonces yo quería preguntarte a ti cuáles hoy día son tus referentes, ya sea actuales o históricos, políticos, ya sea nacionales o internacionales. ¿Cuáles son como esos momentos donde tú dirías, estas son personas o movimientos que a ti te inspiran y tú dices, bueno, por aquí creo que debería ir la cosa, considerando lo que acabas de decir, considerando que son estos movimientos que balancean estas dos ideas? Para mí, Pepe Mujica, que considero un privilegio ser un coterráneo de él, o sea, que todavía esté vivo y esté diciéndonos cosas que son interesantes, más allá de su capacidad política y todo su historial político. Sus palabras a mí me inspiran bastante, en el sentido de darle importancia al tiempo, de las personas, al ocio, a poder preocuparse lo verdaderamente importante, al poder decir, oiga, ¿sabe qué? Mire, el problema no es el capitalismo, el problema es cómo el ser humano cambia frente a un capitalismo desmedido, donde el hacer por el hacer termina matando al ser humano. Es decir, nosotros yo creo que la forma más eficiente de generar riqueza es sin duda el capitalismo, pero tenemos que ver cómo el ser humano no pierde su esencia, preocuparnos de vivir, preocuparnos de disfrutar lo más importante, que son los afectos, preocuparnos de esos temas deben estar en el centro también de la discusión, en cómo el Estado permite que las personas vivan su felicidad. Ahora, que el Estado prometa la felicidad es una mentira, porque eso nunca lo va a poder hacer, pero sí que permita a las personas tener espacios de libertad donde las personas puedan buscar su felicidad como ellos quieran, con toda libertad. Si es la religión, si es el arte, si es... Cada uno busca su felicidad como quiera, pero ¿cómo hacemos y nos organizamos todos para que nuestras condiciones materiales específicas o materiales objetivas mejoren con el objeto de que tengan más tiempo en lo realmente importante, que los intangibles, que son el cultivo de nuestros afectos? Y yo creo que eso me inspira a mí mucho en el tema político. Sí, a mí Pepe Mujica tiene una frase, de las muchas que tiene, que yo creo que le hice bastante caso, es decir, o la pensé mucho cuando en el momento dice, ser empresa está bien, si tú quieres ganar dinero está muy bien, pero o eres empresario o eres político. Y cuando yo escuché eso, yo dije, bueno, yo me voy a dedicar ahora un par de años a ser empresario, que es lo que estoy intentando hacer, emprendedores / empresario.
y quizá en otro momento de mi vida, cuando me aburra esto, quizá diga a lo mejor me tiré a la política, pero hacer ambas creo que no es bueno. Y creo que este país tiene lamentablemente ejemplos que no sé si son buenos o serán malos, lo dejaré no quiero referirme a nada en particular, pero sí valoro mucho esa frase porque finalmente a veces chocan los intereses personales a los intereses colectivos, como lo que tú estabas diciendo. Sí, Sí. yo, por ejemplo, a mí me pasa que a veces la izquierda, y lo hablo porque conozco más ese sector, que es mi domicilio Claro, sí. político en la centroizquierda, tiene como una mirada hacia el empresario como alguien nocivo per se. Como, oiga, este se quiere aprovechar. ¿Sabe qué? La empresa quiere puro ganar plata. Bueno, si una empresa no quiere ganar plata, mejor que se dedique a otra cosa. Pues tiene que ganar plata, si no, no es eficiente, no da trabajo, no genera empleo, no genera riqueza. La empresa tiene que ganar plata. Ahora, si la persona, como tú dices, si se dedica a lo público, no puede estar preocupado de ganar plata. Tiene que hacer uso eficiente, ¿cierto?, de los recursos que tiene y que son de todos los, en este caso de todos los chilenos, digamos. Entonces, claramente ahí hay intereses contrapuestos y sin duda que no puedes estar en un lugar y en el otro. O eres de acá o eres de allá. Y yo cuando decía al principio de esa transparencia, tiene que ser súper clara, digamos. O sea, eso no quiere decir que un empresario puede dejar de dedicarse a la empresa y dedicarse a la política o al revés. Yo creo que es bueno que empresarios puedan dejar su empresa quizás y meterse en la política porque tienen miradas también distintas. Pero creo que tiene que estar muy separado uno Sí. de lo otro, digamos. Y yo creo que en ambos casos, esta es mi visión por lo menos, que tiene que haber una cantidad de X X de X de cantidad de lo que uno gana respecto al mínimo. Vale decir, uno ve en países desarrollados como en Alemania que generalmente el gerente o el dueño de una empresa gana a lo mejor 10 veces más que el trabajo, o 8 veces más que el que menos gana. Y en Chile lamentablemente eso en las grandes empresas se dispara mucho. Es decir, uno puede tener un sueldo mínimo 500 y a lo mejor el dueño gana 100 millones. Entonces uno dice, bueno, aquí tenemos 200 por. Está mal. Es decir, lo que también no quiere decir que todas las empresas sean así. Yo he conocido muchas empresas pequeñas donde muchas veces el trabajador mejor pagado gana incluso más que el dueño. Por eso digo, esa cosa que mucha gente le sorprende. Pero ¿cómo? Si el dueño tiene que estar forrando. Y no están así. Pero la política también pasa. Hoy día también muchos piensan entrar en la política porque dicen, bueno, con esto voy a tener un soldazo, me forro. Y creo que tampoco es la idea. Tampoco creo que no haya que pagarle. Pero sí, yo creo que estos equilibrios finalmente de desigualdad son los que hay que mantener tanto en la empresa como con los políticos. Yo no creo que per se los políticos sean malos o los empresarios sean malos. Yo creo que en ambos casos tenemos que tener como reestructurar esta definición. ¿Sí? Sí, yo creo que en esto, o sea, esa como facilidad con que uno dice estos son malos, estos son buenos, y estos como en el pasado sufrieron, ahora van a sufrir siempre, entonces ahora no se pueden transformar en lo que no eran, en fin, todas esas cosas yo creo que hoy día con las revoluciones tecnológicas que hemos tenido, con la capacidad que ha tenido también el mundo de reinventarse día a día, creo que no podemos etiquetar de forma tan simplista, digamos. Entonces, hoy día el desafío también, yo, por ejemplo, en el tema de los quienes ejercemos la función pública, debiéramos tener también, yo hoy día soy un ciudadano común, digamos, pero cuando las personas ejercen cargos públicos, a veces también entender que esos cargos tienen un principio y tienen un final. Es decir, porque las personas piden que esas autoridades estén 100% en eso, y nadie puede estar 100% toda la vida. Entonces, eso como de carreras tan largas de personas que no saben nunca también genera que se distancian de la realidad. Sí, la realidad de ir con humildad a pedir pega, o en mi caso, yo hoy día soy abogado particular y una escritura la hago y después tengo que llamar porque no me la han pagado y después no me la pagan y después porque confié y no firmé ningún contrato tengo dificultades para cobrar. Entonces, de eso lo vive todo el mundo todos los días. Y después que llega impuesto interno y tiene problemas y qué sé yo, y la tesorería, en fin, todos esos son problemas que la gente común los vive día a día. Y cuando las personas hacen estas carreras políticas que duran muchísimos años, se desconectan. Entonces al final, no es que sea malo esa persona, está bien, no tiene problema, pero sí genera que esa persona se transforme en una herramienta poco eficiente para resolver problemas que están teniendo todas las personas. Yo, por ejemplo, yo he estado en ISABRE y en FONASA. Yo postulo que las personas que están ejerciendo cargos públicos debieran estar en FONASA. Y cuando salga del cargo público, se mete a ISABRE si quiere y tiene los medios.
Pero yo empezar a hablar a la persona de la salud pública, otra persona estando en ISAPRE y otra persona estando en FONASA, siendo que el 80% o más está en FONASA, creo que debiera ser una obligación. Quizás para su familia no, quizás, pero esa persona debería estar en FONASA. Entonces, yo creo que deberíamos empezar a pensar en la función pública, algo que de verdad estamos pensando en lo colectivo y por ende tenemos que también vivir de acuerdo a lo colectivo. Que un privado gane mucho más que el sueldo mínimo, bueno, si el negocio le da, yo creo que es poco rentable hoy día ganar 50, 60 veces más en una empresa mediana o pequeña que su empleado, no va a ser rentable a mediano y largo plazo. Pero si lo puede hacer, bueno, a ver cuánto le dura, digamos. Pero en el caso de los funcionarios públicos, obviamente debería haber un estándar mucho más, digamos, mucho más aceptable desde el punto de vista de que el que gana menos, el que gana más. Por ejemplo, hay personas, yo la otra vez hablaba en el hospital regional de acá, en Enrique, hay personas que están contratadas por hora y que cumplen una función fundamental, o sea, de vida o muerte, digamos. Y están contratados por hora, con una precariedad tremenda. Y esas personas después los despiden o no le contratan más horas, esa persona quedó absolutamente en nada. Entonces, comparado a otras personas que ganan muchísimo más, bueno, eso hay que ir equilibrándolo. Y yo creo que eso también es un desafío del sistema público que se haga más eficiente. En cambio, en la empresa privada, un poco eso va. Yo creo que antiguamente era mucho más fácil hacer eso, pero hoy día es también más difícil, porque si la persona se hace poco rentable, si los trabajadores ven que el jefe no trabaja tanto, le empiezan a tener mala, y si le tiene mala, o sea, claro, se generan una serie de problemas también. Sí. No, yo también estoy de acuerdo contigo, que al final, bueno, y también en lo que yo concuerdo, es que acá este tema de lo que dijimos antes, que el empresario no es el malo, sobre todo pensando hoy día en la pyme, porque lo mencionamos delante, la pyme se supone que todos los países dicen son los motores de la economía, son los que más generan empleo, ya sea globalmente o por cantidad de plata que se mueve, pero hoy en día yo lo siento como pyme que soy, de que finalmente es tanto lo que nos aprieta el Estado por todos los lados, que finalmente de verdad uno le dan ganas de decirse que más yo mejor me empleo y que me contrate a alguna empresa grande, y que así sí, porque ellos sí tienen los abogados, sí tienen la plata para poder modernizarse. Entonces yo siento que esta dicotomía del somos pro pyme, pero al mismo tiempo lo estamos matando, no sé a dónde nos va a llevar, y sobre todo en este nuevo advenimiento de la IA, que es todo un tema, ¿sí? Digo, ya lo hemos mencionado un par de veces hoy día, y qué va a pasar cuando finalmente la IA empiece a hacer todas las pegas pequeñas o medianas que hoy en día mueven la economía. Así que ¿quién se hace cargo de esa persona? No sé, ¿qué has pensado tú respecto a eso, a esta posibilidad de que tengamos de repente de un día para otro, o de un año para otro, 5 años, 20, 30, 40% de personas que dicen, bueno, ¿y qué hago? ¿Sí? Bueno, de esas personas, a la pregunta, ¿quién se hace cargo de esas personas? Bueno, se van a hacer cargo todos los chilenos. Y no proporcionalmente, sino que el más modesto probablemente se va a hacer más cargo de esa persona porque paga el IVA. Entonces, claro, de todo lo que pagar un 19%, esa plata va para poder ayudar a todo el que no tiene. Entonces, al final es un problema de todo. No es que la gente no aporte, y eso va a pasar siempre. O sea, es decir, desde la fundación del Estado hasta el día de hoy, eso no ha variado. Y eso probablemente tampoco va a variar. En el sentido amplio estoy hablando. Ahora, respecto a los emprendedores, otra cosa que quiero aclarar, yo cuando hablo de empresario no hablo solamente de especuladores, porque a veces dicen, no, yo soy empresario, y especulan, que si yo meten aquí, meten allá, claro, y sí, la verdad es que no crean nada, no crean valor, no crean riqueza, y para mí ese sí, no es ilegal, ni tampoco es ilegítimo, sino que es legítimo, pero no está en el mismo lugar que un empresario. Usted es un especulador, y los especuladores deberían tener una normativa distinta, deberían ser tratados distintos, porque encuentro que hay una frescura que un especulador se diga empresario. Completamente de acuerdo. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo por ejemplo siempre he creído que es importante apostarle a los emprendedores. O sea, a veces se dice, pero oye, si él está funcionando, apoyemos al que no está funcionando, porque ese se necesita más. Sí, pero el que está funcionando está dando empleo y está generando. Entonces quizás apoyemos un poco más a él, y eso va a significar que otros también puedan hacerlo.
Entonces quizás es más eficiente desde una mirada de optimizar los recursos, apoyar también al que le está funcionando. Y cuando digo esto, por ejemplo, las patentes provisorias. Yo creo que es importante explorar eso. ¿Por qué no? Mire, si el tema es recaudar, yo quiero recaudar, y estoy pensando solamente con una mirada de recaudar más. ¿Será inteligente ir al tiro a cogotar al tipo para que no pueda, y yo no pueda recaudar diciéndole, oiga, al tiro? Prefiero quizás mejor darle, oye, te doy 2 años, y al tercer año, o al segundo año y medio, te voy a recaudar, pero te voy a recaudar quizás retroactivamente. Entonces, junta, o sea, no solamente te va a tener que ir bien, te va a tener que ir bien, pero también a una bolsita, porque te voy a venir a recaudar cuando te funcione. Yo estoy de acuerdo con eso, porque hoy en día yo he tenido, en mi mismo negocio, he tenido muchos problemas cuando de repente me dicen autoridades de diferentes así de instituciones, me dicen, no, pero usted debería haber hecho las cosas bien, de repente usted tendría que haber hecho, como tengo una idea, voy a gastar mucha plata que no tengo en sacar todos los permisos para probar algo, y yo digo, y si no me funciona, entonces ¿cómo no puedo? Además, ¿de dónde saco esa plata? Entonces, y aquí, si tú tienes una idea, hay que hacerle. Si tú dices, mira, voy a ponerme afuera a vender esto, funciona. Pero sí, yo estoy de acuerdo, hay que regularizar. Y yo creo que también algo que a mí me encantaría hacer en un futuro y que más gente lo haga, es si yo aprendí a hacerlo, porque de verdad que ha sido un huevo de 10 años más o menos aprender a cómo surfear este sistema, llega el momento de dar la mano, decir, bueno, agarremos a alguien, yo lo ayudo, porque muchas veces no es de mala onda, si muchas veces la gente no sabe hacer las cosas porque no tiene conocimiento, es decir, hacer estos trámites requiere esfuerzo, es decir, pasear por es como esta película de Kafka, cuando de repente uno tiene que saber, hay como 12 pisos y hay que saber, sí, yo creo que en ese sentido sería espectacular que el Estado pudiera ser más amigable en decirte, usted primero, dele, y de ahí para atrás. Entonces tú, puede ser que esos 2 años que dices tú, a lo mejor repactarlo en cubo, veámoslo de alguna forma, pero claramente es injusto. Y avíseme, usted va a partir, sí. Usted me va a decir que no tiene todos los requisitos, yo lo voy a dejar partir, pero usted a los 2 años, yo voy a venir, y me voy a acordar de usted. Entonces, esa persona tiene 2 años, y si no le resulta, bueno, no resulta, hará otra cosa, pero si le resulta, es tan importante para poder recaudar para el Estado, pero además para generar empleo, para generar facilidad. Entonces, sí, es una apuesta. Yo creo que eso le falta al Estado, apostar con el emprendedor, apostar también. Sí. No hay otra posibilidad. Hoy día no podemos estar de la misma forma que estamos desde los 90 hasta la fecha. O sea, oye, los 90 era el fax, po. Claro. Yo creo que la mayoría de las personas que nos están viendo, si son menores de, no sé, 35, no van a saber ni idea de lo que era un fax. Exacto, sí. Pero en los 90 era el fax, era la gran revolución tecnológica. O sea, hoy día ya, ¿no? O sea, el mail es anticuado, digamos. Entonces, sí, no podemos tener la misma forma, esa morfología que no nos deja avanzar. Yo pienso, y esto no lo estoy hablando solamente de las empresas, las grandes urbes, sí, estoy hablando de los sectores rurales, que a veces les cuesta y con mucho esfuerzo han llegado a formalizarse, y después me dicen, oiga, usted me ayudó a formalizarme, qué sé yo, me hizo, y es re malo formalizarse, porque ahora tengo no tengo más ingresos, pero tengo muchísimo más obligaciones. No, y el castigo, por ejemplo, porque si yo me formalizo, por ejemplo, y cometo un error, que a veces son errores porque llega, por ejemplo, el servicio un puesto interno, o algunos dicen, te castigamos, mientras que el que no se formalizó, como no está formalizado, no está en el sistema, no lo pueden llegar a hay que hacer todo así, claro, pueden llegar a meterlo preso finalmente, pero lo más probable es que pase piola porque no está en el sistema. Entonces, yo creo que eso es lo que da rabia, que finalmente cuando uno, son estos sistemas donde si uno lo hace bien, y uno mira para el lado, que el que no lo está haciendo bien le gana más, uno dice, oye, aquí está malo. Y eso es un desincentivo completo. Es decir, por eso que finalmente es un círculo vicioso que es donde uno dice, oye, ese que más ya... Pero ahí yo quiero hacer énfasis en esto. Mira, a veces la gente dice, bueno, pero ¿por qué las autoridades no tienen voluntad y cambian esto de un día para otro? No, pues hay un entramado muy complejo. Bueno, sí, tú lo has vivido. Sí. Decía, comparándolo con la literatura de Kafka, digamos, es un entramado muy complejo. Cuando hablamos de permisología, no hablamos solamente de una ley, como que, ¿sabe qué? Los parlamentarios se ponen de acuerdo, cambian la ley. No, claro, son un sinnúmero de ley, sinnúmero. Desde la protección del humedal, que es muy importante y relevante proteger eso, hasta la ordenanza municipal de la comuna X, del consejo X, etcétera. O sea, claro, hay un entramado legislativo, tanto
a nivel legal como a nivel de ordenanza municipal y de tantos otros ordenamientos sectoriales, que no es llegar y decir, ¿sabes qué? Tengo la voluntad. Hay que ponernos a trabajar en eso. Bueno, y además, por ejemplo, un caso con la misma municipalidad, bueno, tú pasaste un tiempo ahí en la municipalidad de Temuco, donde uno dice, bueno, el alcalde, por ejemplo, de turno dice, voy a hacer estos cambios, pero realmente se encuentra de que uno como alcalde tiene un cierto espacio para poder maniobrarse, porque están los directores de servicios que están ahí hace a lo mejor 20 años, que son contrarios a la idea, o que simplemente entonces, al final uno tiene esa idea que a veces los políticos o estos cargos son como omnipoderosos, que pueden llegar y no, pues no están así. Entonces, también un poco la realidad también de enseñar a la gente, oye, estos cambios no son claro, son fáciles. Y si llegara y los saco todo y cambio todo, probablemente vamos a tener temas de falta de probidad, claro, de la no revisión. Entonces, es un equilibrio. ¿Cómo lo logramos? Que podamos cambiarlo, que sea eficiente, que sea flexible frente a los cambios permanentes, pero también que tengamos control de la probidad, que se usen bien los recursos. Sí. Entonces, eso hoy día no es simple. Y quien crea que es simple no entiende cómo se ha ido estructurando la infraestructura burocrática, digamos. Mira, tengo una pregunta interesante para que se me ocurre, que es, ya tú has pasado por varias, tú pasaste por la municipalidad como administrador municipal, viste esa realidad, también fuiste parte de bueno, ya sea delegado, o también estuviste como se llama como gobernador, y ahora tú estás apostando a ir al Congreso como diputado. ¿Y por qué? La pregunta, cuando digo por qué, es en el sentido de ¿qué crees tú o cómo ves tú que desde ese ya no es cargo, ya sería desde esa posición puedes hacer lo que quieres hacer? Porque varía mucho porque tú dices, ¿por qué no apostar por esto? Sino, ¿por qué estás apostando hoy día a ser diputado? ¿Qué puedes hacer hoy ahí diferente a lo que había estado pudiendo hacer en estos otros cargos? Porque yo siempre he estado en la discusión local y siempre muy amarrado por el que no se puede. Finalmente, después de haber hecho todas las gestiones, no se puede porque así está establecida de acuerdo a una ley que no lo permite. Entonces digo, oye, pero es que nosotros tenemos esta situación específica, especial, distinta. Bueno, pero las leyes están hechas para todo Chile. Claro. Entonces, cuando hablamos de saneamiento de bien raíz, usted sabe que la gran mayoría de personas que viven en comunidades mapuche en el sector rural no tienen su terreno saneado. Y si no tienen su terreno saneado, no pueden optar a subsidio de vivienda, no pueden optar a agua potable, no pueden optar ni siquiera a electrificación rural. Y tú dices, ¿pero por qué no pueden? Bueno, porque no se puede, no puede, porque muere el padre, tiene 3 hectáreas y no puede vivir en menos de 3 hectáreas. Entonces no puede y tiene que ir a bienes nacionales y hacer una cuestión que va a durar 2 años para que recién ahí le digan que su terreno es de él. Entonces, oye, pero ¿cómo nos vamos a demorar tanto? ¿Por qué no hacemos una excepción y podemos hacer saneamientos masivos? Y claro, detrás de cada saneamiento hay una carpeta, detrás de cada carpeta hay un abogado revisor, un gastadero que hay ahí, que lo podríamos hacer más eficiente. No es de un día para otro, no es fácil, hay que conversarlo y que hablarlo, pero cambiémoslo. O el tema, por ejemplo, de la basura, para decirte un tema que lo vi como administrador municipal. Todo, bueno, mucha gente sabe que llevamos, ¿cierto?, a Los Ángeles la basura de Temuco, en fin. Y siempre se busca la gran solución. Entonces vamos a Alemania, van a Holanda, viajan de aquí, de allá, van y lo otro, en fin. Y después, ¿cuál es la solución? No, es que, ¿por qué la gran solución? ¿Por qué no buscar soluciones a escala humana? En tu barrio, en estos lugares específicos, o el tema de las áreas verdes, pues. A veces, oye, grandes, gigantes, ¿por qué no que los vecinos en un sector que se organicen y que den cuenta de esa organización, en cooperativa, como sea, y que puedan ellos, si es que dan ejemplos, dejan alguna garantía, ellos mismos puedan hacerse cargo de su sector? Entonces, tenemos que ir innovando en esto, pero siempre me da la impresión que se quiere como la gran solución. Yo tengo Y las grandes soluciones hoy día te han demostrado que, al parecer, no es el camino. El camino es a escala humana. Aquí funciona, allá no. Bueno, veamos acá si funciona. Entonces, para eso creo que hay que flexibilizar el marco jurídico.
nacional. Y ahí quiero yo intervenir con la experiencia. Además, esta es una región que tiene muchas particularidades. Somos una región, mira, somos la región que tiene más comunidades indígenas, del pueblo mapuche específicamente. Somos la región que tiene más personas viviendo en el sector rural. Somos una de las regiones más pobres. Somos una de las regiones que tiene costa, cordillera, volcanes, lagos, tiene sectores turísticos de los más acomodados del país, pero a su vez tiene los lugares más pobres del país. O sea, tiene África y Vitacura en unos pocos kilómetros. Entonces, somos una región bien particular de cordillera mar, o sea, con 3 pasos fronterizos, o sea, tenemos muchas particularidades. Tenemos además grandes empresarios a nivel nacional. O sea, grandes empresarios que han podido generar nuevos modelos, nuevas formas. Tú, entre otros, digamos, con la cerveza Glen y con también este formato, ¿cierto? De no solamente vender un producto, sino que vender una experiencia. Tenemos políticos también a nivel nacional. Nuestros políticos no pasan inadvertidos a nivel nacional. Entonces, creo que, bueno, llegó la hora también de hacer cosas que sean modelos de verdad. Y yo creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido en la región, tú lo decías, el chileno ese es medio chaquetero. Y sí, nos cuesta reconocer lo nuestro. Cuando alguien destaca mucho, nos cuesta, dudamos. Eso también es una virtud, tener cierto escepticismo, ¿cierto? Pero nos cuesta ponernos de acuerdo. Arica se quiso hacer región, se juntaron todos, de todos los sectores políticos, son una región. Oye, que hoy día Villarrica, por ejemplo, toda la zona lacustre, no sea una provincia, es una locura. Imagínate una provincia de 21 comunas, una realidad completamente distinta entre lo que se vive en Temuco, en esa zona lacustre, donde los servicios tienen que ir de allá para acá. O sea, bueno, pero la región, al parecer, no nos ponemos de acuerdo con eso. Entonces, yo pretendo, yendo a contestar la pregunta directamente, pretendo romper esa inercia que no ha permitido despegar, de poder ser humilde y reconocer en el otro ciertas ideas y de poder también entender que esto lo construimos de verdad entre todos, pero no hipotéticamente, no yo soy dialogante y todos los otros no son dialogantes, sino que de verdad. Y hoy día, ya con esto termino este tema, pero antiguamente se decía que a uno cuando es chico le decían, oye, hería rugón, si otro te hería y tú no peleabas, entonces tú querías buscar el diálogo para calmar la cosa, te decían, hería rugón, te da miedo, eres miedoso, qué sé yo. Hoy día es al revés, el que no pelea, ese es el valiente. Hoy día es mucho más fácil decir, no, yo estoy en la antípoda porque voy a tener aplausos de todos. Hoy día el ir por el diálogo, elegir el diálogo, es de valiente. Lo decía Alfredo Zamudio de la Fundación Nansen, y yo creo que también tiene mucho sentido. Sí, bueno, pensé varias cosas mientras tú hablabas y que para eso he tocado este espacio así de largas conversaciones, porque tú hablabas de los empresarios y yo siempre me ha llamado la atención y lo repetí muchas veces de que la Araucanía es una zona dura. Temuco es un lugar donde somos un lugar la última frontera. Sí, somos la frontera, aquí ha habido pelea durante cuántos años y uno ve que es duro, pero si logras ganar acá, puedes llegar arriba. Por eso, como los empresarios, como decía tú, está la Universidad Autónoma que parte acá y que conquista finalmente Santiago, está Cencosud también, que de alguna forma parte acá Horst Polman con lo bueno, lo malo, cómo haya llegado, está Rosen, que son ejemplos grandes, pero también hay, por ejemplo, Pablo Neruda también se crea acá y frente a las vicisitudes del sistema, yo creo que para ser poeta tiene que ser dura la cosa, y bueno, cuántos artistas, como dicen, Neftalí Reyes nació en Parral, pero exacto. Pablo Neruda nació en Temuco. Exacto, sí, entonces es un lugar duro, y yo años atrás yo tengo muchos amigos que se han ido, amigos y amigas que se han ido a Santiago, y me dicen que generalmente ellos, me di cuenta un día que ellos rápidamente llegan a jefaturas, rápidamente suben, porque me dicen que el santiaguino en general, esto no quiero ser una caricatura esto, pero muchas veces el santiaguino crece diciendo, yo estoy acá, estoy bien, hago mi pega. En cambio, como el que viene de la Araucanía viene peleando, llega allá, entonces de repente dice, bueno, tú eres bueno para pelear, anda para arriba. Entonces como que venimos con esa sangre que cuesta, pero si lo haces, lo logramos. Una vez, alguien muchos años atrás me dijo una frase que nunca la he podido verificar, pero decía, mira, si te va bien en Temuco,
te va a ir bien en Chile. Y si te va bien en Chile, te puede ir bien en Sudamérica y el resto del mundo, porque como que de ahí va creciendo. Y uno lo ve, bueno, lo que ha hecho Jorge Polman y otros. Así que, bueno, lo mismo la Universidad Autónoma, que ahora está en varias partes. Entonces, tengo esa esperanza. Algún día vamos a tener un Klein Bar en toda. Yo, en Chile. o sea, creo absolutamente Se ríen ahí, ¿no? eso que dice, porque además acá yo siento que cuando uno viene al Klein, mucha gente desde Mugo y de otras regiones también lo hace, vive algo distinto, no se olvida de haberse tomado una cerveza acá, de haberse tomado una cerveza especial, eso lo conecto, imagínate, lo conecto con Pepe Mujica, son esos momentos especiales, digamos, sí. que vale la pena vivirlos, que en definitiva uno trabaja para eso, todos trabajamos para eso, entonces creo que la política no ha hecho eso. Sí. La política le falta. Ejemplos de grandes desarrollos, acuerdos políticos, no lo hemos logrado en la región. Tan así que nuestros gigantes emprendedores se han tenido que ir. Y los que están acá son verdaderos, alguien diría, locos o aventureros, digamos. Claro. Pero lo primero que te pregunta alguien cuando es un gran empresario, ¿por qué acá? Sí. Por ejemplo, el tema de la Canada House, estas casas que son... es bien impresionante que está acá. Entonces, yo pienso que la política debiera hacer lo mismo y siento que ha tenido muchas oportunidades, muchos referentes, ¿no? De todos sectores, Sí. de derecha, de izquierda, de centro, siempre han sido referentes. Yo creo que todos los conocen, son nacionalmente conocidos, pero algo pasa que no han logrado gran acuerdo. Quizá alguien diría, un mal pensado diría, bueno, les conviene. En esta historia de los porcentajes, les conviene mantener, hablarle a su público y su porcentaje. Bueno, hay que salir un poco de eso. Es riesgoso, pero tenemos que correr ese riesgo. O sea, yo pienso en esta región también como una región piloto en el tema tecnológico, en el tema rural. ¿Tú sabes por qué, por ejemplo, la piscicultura, que si bien está la industria en los lagos, ¿por qué se mete tanto acá en esta región? Es porque, no es, alguien diría, porque las aguas son frías. Bueno, la región de los ríos tiene las mismas aguas frías. Es por la cantidad de población que vive en el sector rural, que eso hace que haya mucho camino en el sector rural. Entonces eso permite que la industria funcione porque tienen los alevines, se los llevan al sur. Independiente de qué mirada tenga yo de esa industria, es una industria que elige esta región porque tiene esas particularidades. Sí. Bueno, yo una vez leí tiempo atrás que la región de la Araucanía es la región en Chile con más caminos, con más kilómetros. Sí, claro. Porque somos como un enjambre, así somos, a diferencia de otras regiones, son más grandes, claro, muchos caminos largos, como dice ahí la CEN, pero casi este enjambre, estamos mucha población. Y eso nosotros no le vemos el potencial. Yo vengo hace tiempo hablando de que deberíamos generar un data center para hacer IA acá. ¿Por qué? Porque tenemos el agua, hace frío, quizá no tanto como en Aysén, pero está esta conectividad. Estamos bien conectados, a final de cuentas, estamos en un buen lugar de Chile, estamos por algo no Imperial casi fue capital de Chile porque estamos céntricos. ¿Sí? Yo creo que no vemos el valor de la Araucanía. Así. Y además, tú cuando vas a una comunidad rural, un sector rural, lo primero que te dicen, oye, el camino, ¿cierto? El agua, la electrificación, pero hoy día también, al mismo nivel te dicen, no tengo señal de celular, no tengo internet. Bueno, entonces hay una oportunidad de generar nuevas tecnologías, por ejemplo el internet satelital. ¿Por qué no esta región ser una de las más iluminadas con internet satelital? Que además no se va a cortar cuando ocurran estos cortes. Claro. ¿Tú sabías, por ejemplo, que en esta región nosotros generamos más energía que la que consumimos? No tenía idea. Generamos casi un 40-30% más de lo que consumimos. Wow. Pero tenemos un problema, que no la distribuimos bien. Ya. Entonces tenemos un problema de distribución de infraestructura energética que no distribuimos bien y los sectores costeros se le cortan. Entonces, bueno, quizás también una oportunidad para generar infraestructura eléctrica que sea más innovadora en la distribución. Y eso hace que, por ejemplo, los sectores rurales podamos tener proyectos innovadores. ¿Para qué? Para solucionar un tema de país. Pero hagámoslo acá porque tenemos... para poder generar el piloto de forma, y como te lo decía al principio con el tema de la basura, de escala humana. Hagámoslo en una comunidad, en un sector. ¿Por qué tenemos las soluciones cuando nos dicen, no, es que en Europa está esta super planta que se hizo? Sí, claro, pero se hizo en los 90 o en el 80.
Hoy día la gente, todo lo muy grande le da miedo, sea lo que sea. Bueno, mira, sin ir más lejos, tú dijiste el tema eléctrico, algo bueno, un poco más de ahora, que el otro día, con el gran apagón que tuvimos de 10, 11 horas, yo lo que encuentro más inverosímil es que cómo se apaga todo un país, dejándola un poco Punta Arenas, ¿cachai? Pero es decir, ¿qué pasa acá? Porque si nosotros generamos, como dices tú, generamos energía, ¿por qué tenemos que estar sufriendo esto? Entonces ahí uno dice, hay algo aquí que está raro. Si uno habla mucho hoy día de la autonomía de la comida, de ser, pues no, pero la autonomía energética también, entonces creo que y está ahí. Entonces esto es decir, en el fondo creo que algo tiene que hacerse no podemos estar así, no puede pasar algo en el norte de Chile a 4.000 kilómetros, no sé cuánto, y acá se nos cortó la luz y me decía, entonces tengo que ir la gente. Pero imagínate, y ahí le decía en el principio, la realidad es mucho más rasca de la que imaginamos, digamos. O sea, es decir, todos lo conocimos públicamente, los coordinadores eléctricos, ¿cierto? Del Consejo de Coordinación Eléctrica, y que dio una explicación que, o sea, ahora va a explicar el técnico lo que pasó. Claro. Y nadie entendió nada. Claro, sí, pasaron cosas. Entendió nada. Entonces, claro, pasaron cosas o sea, ni una cero explicación. Y después sale qué sueldo ganan, que son súper ultra técnicos. Yo quiero decirlo, son independientes del gobierno. Eso todos lo pagamos con la cuenta de la luz. Nosotros pagamos al coordinador eléctrico. Y me dio risa porque la prensa le decía este grupo de ultra técnicos, como no era esa la palabra, pero como ultra técnicos, que son tan técnicos que aunque te expliquen no lo vas a entender. No, ya no, o sea, eso no puede existir. Entonces, tenemos que diversificar también el conocimiento de forma pública, y eso yo creo que esta región tiene todas las condiciones para hacerlo. Y creo que los empresarios han estado a la altura, pero se han tenido que ir, o han tenido que crecer para otros lados, y de otros lados lo han reconocido y después acá ya lo reconocen. No lo reconocen primero acá. Y bueno, y el sistema político creo que le falta eso. No digo que sean malos los que están, pero le falta dar ese oiga, mire, estoy acá tenemos todas las condiciones. O sea, acá recibimos gente de Europa, de Asia, de todas partes del país. Tenemos uno de los centros urbanos con mayor visita o población flotante, yo diría que del país. Y chuta, no hacemos estos pilotos, no hacemos un estado un poquito distinto que permita hacer estas cosas. Está bueno. Bueno, este tema, yo creo que es un tema que da para largo. Mira, hay dos temas que quedan pendientes que quería hablar contigo, que los vamos a sumar en uno, que es la seguridad y la inteligencia artificial, sobre todo en esta región. Tú conociste a fondo la región, es decir, estuviste a cargo de la seguridad también de la región, una región muy conflictiva, no solamente del área mapuche, que uno siempre relaciona ahí esta región. Creo que hay mucho más que eso, es decir, no son los únicos que hacen conflicto, ¿cachai? Y no toda la población. Entonces, por eso que yo quería ver cómo tú, desde ahora de tu posición, ahora como eventual diputado también, ¿cómo ves tú abordar esto? ¿Cómo este tema que está tan hoy día tan en la palestra, que es la seguridad? Y sobre todo, metámonos también en la IA, en la inteligencia artificial, enfocado en esta seguridad. Bueno, mira, yo primero decir que la seguridad es un derecho humano básico. Y siento que en esta región también, nuestro sector, y lo quiero decir claramente, nuestro sector a veces vio con cierta simpatía el hecho de que, porque había una demanda legítima, podía haber hechos ilegítimos que se pudiesen justificar. ¿Ah? Y ese es una trampa mortal, porque cuando pasa eso, ¿quién se mete? El crimen organizado. Y yo creo que si tenemos un gran riesgo hoy día en el mundo moderno, es el crimen organizado. Entonces, en la región de la Araucanía pudimos demostrar que estaba metido el crimen organizado. Alguien dirá, no, pero es que era... No, es crimen organizado. O sea, el robo de madera es algo que existe. El tema de la droga en ciertos sectores existe. Y se escondía, ¿cierto?, en esta demanda, ¿cierto?, que podría ser muy legítima, pero que tenía medios ilegítimos. Y yo creo que mover esa línea es muy peligroso. Y nosotros lo vivimos por más de 30 años.
Y yo creo que recién ahora se ha construido un intangible de que la gran mayoría de las personas hoy día no lo justifican. Y eso creo que es un avance. Pero también hay que hacer un mea culpa. Como también el otro sector, la derecha, pero decirlo directamente, también siempre subestimó como que esta cosa era esto de la demanda del pueblo mapuche, una cosa creada, que no era tan real, que en verdad eso no existía, que era un sentir, digamos, de una ideología específica. No, y existe. Sí, oiga, los bisnietos fueron maltratados, po. O sea, perdón, los bisabuelos, ¿cierto? De gente que existe, que está, que es real, fueron muy maltratados, po, y fueron usurpados, en fin. Entonces, yo creo que hoy día tenemos un intangible que se ha ido construyendo de que, oiga, ni lo uno ni lo otro. Entonces, podemos ir hacia adelante ahora. Yo creo que ese es un paso importante que se ha dado y que ahora podemos seguir adelante. Ahora, respecto a la inteligencia artificial y la seguridad es fundamental, porque tenemos dos temas. Uno, la gente quiere cada día más vivir segura. Hoy día tenemos fenómenos que no existían antes. El fenómeno, por ejemplo, del crimen organizado, el fenómeno de la migración, el fenómeno de las tecnologías al servicio del crimen organizado. Entonces hoy día el Estado no puede ir tan lento, tiene que avanzar más rápido. El crimen organizado avanza muy rápido. Mira, yo te voy a decir, el Tren de Aragua llegó por el norte, pero llegó a Temuco, está en Temuco. Tiene a 2 personas condenadas por un homicidio en Temuco. ¿Ah? Entonces, claro, la gente dice, llegó cuando generó y podemos saber de que hubo un homicidio asociado, ¿cierto?, al Tren de Aragua. No, pues el Tren de Aragua llegó mucho antes. El Tren de Aragua, cuando se le fue de las manos la cosa, tuvo probablemente que cometer ese delito tan brutal. Pero el crimen organizado opera de forma aparentemente legal. Opera en otras circunstancias. Opera en tranquilidad. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo para hacerle frente a eso? Y yo creo que hoy día el Estado se empezó a modernizar con toda esta legislación, ¿cierto?, de seguridad, que permite adelantarse a algunos hechos, la ley antiterrorista, en fin, en el caso de la ley de robo de madera era obvio que hay que hacerla, en fin, tantas otras cosas que hay que ir adecuándose y yo creo que hay que ir más rápido. Hoy día yo creo que vamos un poco lento, o sea, empezar ahora a hablar de el movimiento del dinero, ¿cierto?, cuando en realidad hoy día el crimen organizado perfectamente puede operar con criptomonedas, puede operar de otras formas, es como vamos lento. Entonces yo creo que ahí hay que apurar un poquito más y poner a gente, tener más que poner a gente, tener una coordinación más armónica con toda la tecnología de punta que está al servicio de las personas. La otra vez yo vi, aquí vi en tu programa que Daniel Smith hablaba de el metaverso, cómo podía ayudar, ¿cierto?, a un fiscal o a un defensor en poder probar en un juicio algún hecho específico. Claro. Eso va a revolucionar. O sea, porque además, y ahí viene la otra discusión. ¿Qué va a pasar? Muchas veces va a pasar el que tenga mayor capacidad del uso de la tecnología va a tener mayor posibilidad de ganar un juicio. Es decir, ¿dónde limitamos? Bueno, todas esas discusiones yo creo que no podemos decir las vamos a tener en el futuro, sino que las tenemos que tener ahora, porque cuando llegue eso, que ya llegó, por lo que escuché también en este programa, y acá en Temuco me llamó mucho la atención, el fiscal nacional, ya estamos tarde. Entonces, creo que hay que tener como vías de comunicación más directa, más expedita entre esta tecnología y la función del Estado, que una de las principales funciones es justamente tener seguridad. Para terminar, tengo esa dicotomía que hablábamos bien al inicio, o que lo dejamos pendiente ahí, que era la libertad versus, por ejemplo, hoy día tenemos una tecnología ya prácticamente muy económica para, por ejemplo, para sobrevigilar toda la región, ya sea para incendios forestales, ya sea para ataques o toda la cosa. Entonces, pero también yo me imagino que, esta región siempre somos un poco la región del no, aquí todo es no, así queremos hacer algo acá, no, esto no, pero esto tampoco, queremos bienestar, queremos seguridad, pero sin nada alrededor. Entonces, ¿hasta qué punto la región va a entender en un momento o va a aceptar de que de repente para poder tener una vigilancia mayor y tener más seguridad
también hay que meterle tecnología que quizá va a ir en contra de la libertad. Entonces, es una discusión que a mí por lo menos me mantiene bastante ocupado en mi mente, y no sé dónde ponemos la raya. Bueno, eso es muy difícil. Y yo creo que quien te diga que aquí está la raya ¿Ya? es un dictador. Es un dictador. Yo creo que la raya la tenemos que ir poniendo en procesos democráticos, que vayamos calibrando entre todos dónde está la raya. Porque hoy día esa raya no es tan fácil de determinar. Yo veo cuando una persona está asustada, puede sacrificar cualquier libertad. O sea, ¿por qué? Porque además se une. Esa persona que está asustada ya no es libre, dejó de ser libre. Claro. Entonces se une. Entonces tú me dices, no, es que la libertad, no, ¿qué libertad? Yo no tengo ni una libertad, tengo miedo de salir de mi casa. ¿Cómo voy a tener libertad? Claro, tengo el narco ahí. Claro, ya no es libre, por ende no tiene nada que sacrificar. Claro, entonces eso lo tenemos que ir cuadrando. Y a mí me pasa que en las poblaciones, en las villas, en ciertos sectores me dicen, oiga, estoy muerto de miedo. Oiga, pero denuncie. ¿Pero para qué voy a denunciar si tengo miedo? No va a funcionar el sistema, si esto está... Es como desbordado. Entonces, bueno, ahí yo creo que vamos a tener que pasar procesos donde vamos a tener que sacrificar efectivamente libertad por seguridad, porque a su vez nos va a llevar a avanzar hacia la libertad. Pero hoy día muchas veces, claro, hay personas que viven en otro sector y que viven muy bien y que no tienen problemas y que ellos dicen, yo no sacrifico nada de mi libertad. Pero bueno, ¿qué pasa con las personas que no voluntariamente están sacrificando toda su libertad por la inseguridad? Entonces yo creo que hoy día tuvimos un péndulo que fue como todo este sistema garantista, que es muy importante, pero hoy día tenemos que también mirar que esa excesiva garantía puede que terminemos con la libertad de personas, y no de cualquier persona, sino que de las más modestas. Porque las personas que más sufren la inseguridad, a diferencia de lo que creen algunos, es las personas más modestas, las personas que no tienen capacidad de meterse la mano al bolsillo y decir, oiga, hago la reja más grande, oiga, pongo cámara, oiga, de última contrato unos guardias de seguridad privada. Esas personas son las que más sufren la inseguridad. Entonces, yo diría que hoy día estamos en situaciones, frente también a la inserción de fenómenos nuevos como el crimen organizado, sobre todo extranjero, en algunas partes del país y en otras partes también de la región. Yo creo que en algunas partes vamos a tener que lamentablemente sacrificar en algunos casos la libertad hasta poder que ese cerco se permita, y hagamos otra discusión y digamos, ¿sabe qué? Ya se justifica no sacrificar la libertad porque la seguridad no me está quitando, la inseguridad no me está quitando mi libertad. Bueno, José, quiero agradecerte mucho haber estado acá, y hoy día vamos a implementar algo nuevo. Le hemos pedido a la inteligencia artificial que analice esta conversación hasta ahora. Aquí el equipo de edición ya lo ha parado, y de forma muy rápida y expedita, la IA, ayudado por varias interpretaciones, me ha hecho 2 preguntas que quiere hacerte. Ha entendido la conversación, se siente un poco frustrada por los temas burocráticos, y me pregunta 2 preguntas. Si pudieras usar la inteligencia artificial para mejorar un solo aspecto de la política chilena, ¿cuál elegirías y por qué? Y siendo honesto, ¿crees que la IA podría hacer mejor tu trabajo? Mejor mi trabajo lo veo difícil porque uno trabaja con habilidades blandas, la emocionalidad, el timing, la oportunidad, y la verdad es que no lo creo, que reemplace, digamos, a las personas que trabajan con otra gente, que tratan de poner acuerdos, porque hay cosas que no lee la inteligencia artificial, que son los sentimientos, que es lo más importante, que debería ser alguien que trabaja por lo público. Pero lo que sí creo que podría ayudar a la administración pública en general, la inteligencia artificial, en apurar trámites, en poder hacerlo más eficiente, más rápido, poder llegar de forma más rápida a los distintos usuarios y catalogar de forma más rápida, que es algo bastante sencillo, pero que no se hace hoy día en la administración pública en muchos casos. Perfecto. Y la segunda pregunta que me hace, dice acá, has pasado por diferentes roles en la administración pública. Cuéntanos, ¿alguna vez te has sentido como el protagonista de una teleserie política? Si es así, ¿cuál sería el título del capítulo más emocionante? La verdad es que no. Pero
Y también siento que todos los capítulos son muy emocionantes, pero en el momento, cuando se están viviendo, uno no los puede narrar como si fuera una telenovela, pero uno está viviendo todos los días, todos estamos viviendo en nuestras distintas actividades capítulos muy emocionantes, y la vida es muy corta, y la inteligencia artificial lo demuestra. Con toda la historia que condensa en unos pocos segundos, como nuestra entrevista que la pudo analizar en un minuto. Yo prefiero hoy día no analizar mi historia, sino que ir construyendo esa historia, y eso pretendo hacer también en mi trabajo. Y si tú dirías, esto ya es pregunta mía, si Chile sería una serie dramática o sería una comedia. Yo creo que las dos, absolutamente las dos. Pasa de una a la otra, digamos. Esa es la gran... el gran drama, digamos, que pasa de la comedia a la historia dramática en un segundo. Sí, es verdad, tenemos esa cosa. Bueno, como tenemos como tradición acá, hacer un regalo, aquí te quiero hacer entrega de nuestro Gin Klein, que es un gin hecho de la forma más ¿cómo se llama? Original posible. Es un London Dry bien tradicional, así que para que lo tomes con, ya sea con gin tonic, solito, así que para que lo puedas disfrutar acá. Muchas gracias. O para celebrar cuando finalmente terminen estas elecciones. Bonito, además, o pasar las penas, que finalmente uno no sabe lo que pasa en este mundo. Siempre hay penas y alegrías que pasar. Así que sí, bien, nuevamente muchas gracias y suerte en lo que se viene. Se viene un año movido, de eso estamos seguros. Muchas gracias por la invitación.